a las ponencias con Nicole Flanagan, con la ponencia La vainilla conociendo nuestro patrimonio biocultural. Ella es científica en biodiversidad tropical con más de 15 años de experiencia en conservación y uso sostenible del capital natural, experta en parientes silvestres de vainilla, ecología de orquídeas y proyectos comunitarios de conservación, además de ser profesora e investigadora. Bienvenida. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación de poder compartir con ustedes el día de hoy. Muchas gracias al doctor Jorge, al profesor Fernando y también a mi querida profesora Lizzie por recordarse de mí, de extenderme esta invitación. Es un gran honor estar aquí otra vez. Yo creo que quizás estuve en el primer encuentro de Mariperi Waliperi en 2018. En ese momento, hablando más ampliamente de mi trabajo con orquídeas, trabajo que desarrollo en colaboración con la profesora Lizzie, pero hoy les voy a estar trayendo este cuento sobre trabajo que estoy adelantando desde hace unos 15, quizás 20 años aquí en Colombia sobre la vainilla. Entonces, mi nombre es Nicola Flanagan, aquí está mi correo, si hay alguna pregunta, si quisiera contactarse conmigo después de esta presentación, aquí está, también está en la última diapositiva. Entonces, para mencionar mi afiliación, yo soy en este momento la codirectora del grupo de especialistas de orquídeas de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza. También soy embajadora de la plataforma de iNaturalista. Por favor, levanta la mano si conoce iNaturalista. Sí, bueno, espero poder volver aquí a Sena, quizás en el año nuevo, para dar una orientación sobre iNaturalista también. Es una plataforma de ciencia ciudadana excelente, una herramienta que deberíamos estar aprovechando. Es de inteligencia artificial, pero también tiene la comunidad de los expertos que le da respaldo. Y también aquí en el Guainía colaboro con la agencia de turismo de naturaleza científica North Amazon Travel. Entonces estoy aquí bastante en Guainía, es mi sitio de Colombia favorita. Bueno, seguimos. Entonces, primero tenemos que preguntarnos qué es la vainilla. Levanta la mano, ¿quién sabe qué es la vainilla? Levanta la mano, ¿quién ha comido helado de vainilla? Ah, bueno, pero no saben qué están comiendo, ¿cierto? Pasamos. Entonces, ese sabor que todos nos amamos, levanta la mano, ¿quién no le gusta el helado de vainilla? Por eso. Ese sabor, ese aroma que disfrutamos tanto, viene de esta molécula química que se llama la vainillina, ¿sí? Que vemos allí. Es yo no soy química, es un fenólico con ese círculo de carbonos. Ese es lo que da ese sabor, ese aroma de vainilla, ¿sí? Entonces, aquí a la derecha lo que tenemos, no sé qué tanto ustedes lo ven, pero comparado con la izquierda tenemos otro helado de vainilla, pero esto hecho con la vainilla natural. Creo que no lo ven, qué pena, no pensé en esta pantalla, pero quizás los de aquí de frente ven que hay unos puntitos negros en este helado. Esas son las semillas de la planta de vainilla. Entonces vamos a ir conociendo en esta presentación qué es la vainilla natural. Entonces en el mercado, más que todo el mercado internacional, encontramos helado de vainilla natural. Sin embargo, la gran mayoría de la vainilla en el mercado es sintético. Entonces, por ejemplo, aquí vemos con el crema helado, aquí dice sabor a vainilla, ¿okay? Es el saborizante artificial, sintético. Y lo que vemos aquí son dos productos del mismo volumen en el mercado, en este caso en Gran Bretaña, y lo que vemos, el extracto de vainilla natural, el saborizante
sintético de vainilla y vemos la diferencia en precios, en ese caso en libras esterlinas. Ahora sí. Entonces, este compuesto químico, desde hace más de un siglo, los químicos ya saben cómo sintetizarlo en el laboratorio y los pueden sintetizar a través de unos precursores químicos de las vainas de vainilla. Ahorita vamos a conocer más de eso, o de los clavos, o de arroz, o de maíz, pero también de los productos secundarios que salen de la fabricación de papel, en la lignina de los árboles, y también lo pueden sintetizar a través del petróleo. Entonces, ustedes cuando están comiendo helado de vainilla, están comiendo el sabor sintético, y en general eso se hace a través de los productos secundarios de la producción de papel, de lignina. Seguimos. Pero entonces, ya he mencionado, hay vainilla natural, ¿sí? No. Bueno, no importa. Entonces, lo que tenemos es el nombre, la vainilla. ¿En qué les hace pensar la vainilla? Una vaina. Unas vainas, ¿cierto? La vainilla. Entonces, aquí lo que vemos es una ilustración del mitad del siglo XIX de los frutos de la planta de vainilla. Vamos a ir conociendo la planta de vainilla. Y cuando los españoles, cuando los conquistadores llegaron al Nuevo Mundo, encontraron estos frutos y los veían similar a unas vainas, entonces los llamaron la vainilla. Los conquistadores, en particular Cortés, conoció por primera vez la vainilla en México, enfrentando con los aztecas, los indígenas del centro de México, unos guerreros bien feroces con quien se hizo mucha guerra, al final logrando conquistarlos, pero ellos habían notado de que cuando los aztecas salieron a dar batalla, tomaron una bebida antes de enfrentarse con los españoles, y cuando lograron la conquista querían saber qué tomaron esos guerreros, y encontraron el cacao, maíz y también la vainilla. Entonces lo que vemos es que en México hay unos nombres indígenas. El primero es azteca, nunca sé cómo pronunciarlo. El segundo es del pueblo Totonac, en la región de Veracruz, en México, que es Chahanat, que quiere decir flor negra, porque para estos pueblos no distinguieron entre el fruto y la flor. Seguimos. Entonces, profundizando de dónde viene ese aroma de vainilla, lo que tenemos aquí son unos ejemplares de herbario donde vemos los frutos plasmados, y se ven, no sé si logran ver aquí todas las semillas que están adentro del fruto, y algunos han salido. Este es un registro en el Herbario Nacional de Colombia en Bogotá, en la Universidad Nacional. Tiene unas décadas de estar allá en el herbario, pero todavía tiene aroma. Y aquí la ilustración de cómo es el interior del fruto, y vemos que aquí está el matriz con las semillas, y es esa parte del fruto donde desarrolla ese aroma de vainilla. Aquí también vemos las semillas, entonces se están logrando ver que miden unos décimas de milímetros, es el tamaño de estas vainillas, de esas semillas. Bien, entonces cuando estamos hablando de la vaina natural, queremos saber cuál especie es la que nos da este producto, y es la especie Vainilla planifolia, que fue descrito por primera vez por los científicos en 1808. Les recuerdo que los pueblos ancestrales en México, pero también en el resto de lo que hoy en día llamamos Latinoamérica, conocieron estos frutos, ¿sí? Pero desde el punto de científica fue descrito al principio del siglo XIX. Entonces, esta es la planta, este fue la revista en la cual se fue publicada, y lo que vemos es que es una planta, un bejuco
trepadora, tiene hojas alternas. ¿Quién está estudiando aquí botánica? Importante que estamos viendo la conformación de las hojas. También desde cada nodo de las hojas tenemos una raíz que sale, con lo cual la planta se agarra a su forófito, al árbol sobre lo cual trepa. Bien, entonces la vainilla, las especies de vainilla, porque son varias, los vamos a ver, es de la familia Orchidaceae, son orquídeas, ¿sí? Esta es la flor de vainilla planifolia que tenemos aquí naturalmente en Colombia, pero es nativa a la zona del Chocó, del Pacífico, ¿sí? Y aquí vemos el bejuco subiendo un tronco. Entonces, como indica el título de la presentación, la vainilla natural es un recurso biocultural de gran valor, tanto cultural como económico también. Entonces, aquí una imagen del procesamiento de los frutos. Este es en México, donde tienen cultivos de vainilla. Este es la vainilla mexicana. Y lo que vemos es, con el cultivo, tiene un gran valor porque toma mucho tiempo para producir. No es como una planta de maíz o la yuca, que uno lo siembra y en 9 meses tiene cosecha, ¿cierto? Podemos sembrar una planta de vainilla y se demora unos 2 o 3 años hasta que florece. Si se poliniza la flor, son otros 9 meses para que desarrolle el fruto, y luego, después de cosechar el fruto, tenemos unos otros 6 meses para el procesamiento, para que desarrolle ese aroma. Y lo que vemos aquí con esta foto es el proceso de polinización manual, porque como muchas orquídeas, la vainilla no da mucha recompensa para sus polinizadores. Entonces, cuando encontramos la planta en la naturaleza, muchas veces no se ha polinizado la flor. Entonces, en el cultivo uno tiene que ir de flor a flor a flor polinizándolo, que toma mucho esfuerzo laboral. Bien, pero lo que vemos, por ejemplo, aquí, yo pasando por el aeropuerto hace varios meses, encontrando esta nueva fragancia de la casa de una de estas casas de Burberry, ya con vainilla natural en su fragancia de alto valor. Seguimos. Bien, entonces, reconociendo el valor económico que tiene la vainilla natural, pues es muy importante que reconocemos el valor cultural y el conocimiento de los pueblos ancestrales, ¿no? Entonces, pues como sabemos, mucho de lo histórico queda plasmado en textos por parte de los europeos. Aquí tenemos un libro escrito por William Dampner, por este señor, un inglés, en el siglo XVII. Él era uno de los piratas ingleses que andaba detrás de los españoles intentando robarles el oro y toda la riqueza cuando lo llevaron desde Sudamérica hacia Europa. Entonces él estaba en la región de Boca Toro, en Panamá, y él encontró allá vainilla, y él, reconociendo el valor en ese momento, intentó cosecharlos y llevarlos a Europa, pero él dice, estos bejucos crecen abundantemente en la región y aquí las he tratado de curar, pero no pude. Lo que me hace pensar que los indios, perdóname el término, tienen, es lo que él dice, tienen algún secreto que no conozco para curarlas, ¿sí? Y aquí la ilustración de los lugareños colectando vainilla en el bosque a partir de plantas silvestres. Seguimos. Pero también en la región de Yucatán, de los pueblos mayas en Centroamérica, este es el parte sureste de México, hay estudios arqueológicos sobre los sistemas de cultivo que tenía el pueblo maya en esa región, y lo que se encuentra es que hay árboles de leguminosas, que podía ser el guamo, hay árboles de teobroma, cacao, el árbol de cacao, también de vija,
sí, achote, y también de vainilla creciendo sobre estos árboles como tutores. Entonces, existen evidencias que los mayas estaban cultivando la vainilla en sus sistemas integrados agroforestales en esta región. Seguimos. Bien, entonces, como vemos con los mayas, siempre ha habido una asociación entre la vainilla y el cacao. Y eso lo disfrutamos hasta el día de hoy en nuestros postres, ¿cierto? Pero también hay unos registros de usos medicinales. Este es una ilustración, la primera ilustración que tenemos de la vainilla en el Códice de la Cruz y Badiano, que fueron dos indígenas en la zona de México, educados en un monasterio por sacerdotes españoles, que escribieron un libro documentando todos los usos de las plantas nativas del Nuevo Mundo, y ellos registran diferentes usos medicinales para la vainilla, incluyendo lo que yo necesito mañana, es para la tos, también para la menstruación de las mujeres, entre otros usos. Seguimos. Entonces, a través de los siglos, en 1590, en 1712, esos registros van acumulando sobre el uso de la vainilla. Aquí, para los que escupan sangre, que es uno de los síntomas de tuberculosis, ¿cierto? Se pueden beber el cacao hecho con aquellas especies aromáticas que se llama Tiljochitle, que es el nombre azteca de la vainilla. Aquí 150 años después, para aromatizar el cacao contra la tos, para un digestivo, también un afrodisíaco que provoca la orina y la menstruación. Seguimos. Y también, entonces, esos registros en la zona de México, y en México la vainilla sí es considerado muy central entre los recursos bioculturales que valorizan allí los pueblos indígenas, pero en Sudamérica también tenemos unos registros. Aquí uno, perdóname, por el Fray Carlos, en la región de Junín, en Perú, donde habla de que las indígenas llevan los frutos prendidas en sus cusmas, en su ropa, para dar mejor aroma a sus personas, y que los blancos en esa región lo usan en los baúles para que la ropa guardada o la ropa de cama no coge olor a húmedo, y también para evitar que llegue la polilla. Y también hay registros de usos ceremoniales. Este es un collar ceremonial que fue colectado por el gran etnobotánico Schultes en la región del río Putumayo, por la etnia Siona, donde vemos unas cáscaras de semilla, pero este elemento aquí son unas vainas de vainilla dobladas, cocidas, que le da ese aroma a la persona que coloca ese collar ceremonial. Esto ahora está en un museo en Harvard, en los Estados Unidos. Seguimos. Y yo, en mis recorridos por el país y mis compartidos con diferentes pueblos indígenas, en la etnia, en la comunidad de Perara Siapiara, por Guapi, en la costa pacífica, conocí a Griselda. Cuando yo les pregunté a la comunidad si conocen, si usan la vainilla, la mayoría dijeron que no. Pero la señora Griselda, ya una señora de edad, ella decía sí. Yo recuerdo que cuando yo era niña, mi padre, cuando iba a las ceremonias del pueblo, de la comunidad, se enrollaron, él y sus compañeros se enrollaron las vainas y los colocaron como aretes, y que su papá siempre iba a esas ceremonias muy perfumada. Ella recuerda, ese es un recuerdo de su niñez, de hace quizás unos 50 años.
Entonces es muy importante reconocer, seguro lo tienen en mente, pero también hemos perdido bastante conocimiento ancestral, ¿no? Entonces la idea es intentar recogerlo y guardarlo lo más que podemos. Y también en la costa pacífica, en Tumaco, pues este es un estudio científico que registra la vainilla como un ingrediente en un remedio contra el paludismo. Y esta foto que lo tengo aquí, lo tomé en el mercado en Quito, en el Chocó, y el muchacho que estaba atendiendo a este puesto de venta de plantas medicinales, pues esto fue ya hace unos 10 años, los estaban vendiendo cada fruto en 2.000, que me pareció algo económico, pero cuando yo le pregunté, esto es lo más interesante, cuando le pregunté quién lo compraba, me decían los chamanes. Entonces yo pregunté, ¿y para qué los chamanes lo compran? Para hacer lociones. ¿Y para qué sirven esas lociones? Y el muchacho me miró y dijo, para atraer a mujeres. Y él dijo, yo lo usaba y tenía que dejar de usar esa loción porque me llegaban tantas mujeres. Cuidado, ¿sí? Será la gusana, dice el director. Pues más que una persona me ha dicho eso. Seguimos. Bueno, entonces la vainilla que produce ese compuesto químico, la vainillina, es nativa al neotrópico, es nativa a Latinoamérica. Se conoció más que todo en la región de México, pero algo muy interesante es recordar cómo los españoles hacían su recorrido por sus colonias y llegaron desde Europa, por el sur, por la costa norte de Sudamérica, por Caracas, Cartagena, y luego dieron la vuelta al Caribe y luego salieron desde Veracruz en México y desde La Habana. Entonces, realmente yo pienso que se conoce la vainilla más de Veracruz, porque como eso fue el último puerto antes de que los españoles prendieron su viaje cruzando el Atlántico otra vez, fue allá donde empezaron realmente a cultivar la vainilla, ¿sí? Y los españoles, igual de celosos del recurso vegetativo del Nuevo Mundo como del oro y las esmeraldas y los tesoros, ciertos minerales. Entonces ellos no querían que ningún otro país, ni los franceses ni los británicos, tuvieron acceso a todo ese recurso. Entonces la vainilla fue muy bien protegido hasta que por allá a las mitades del siglo XIX, estamos hablando de 1850, alguien logró llevar un bejuco de vainilla a Londres, a un invernadero. De allá lo llevaron a París y los franceses, curiosamente a los franceses les gustaba mucho el sabor de vainilla, pero a los ingleses prefirieron lo que es la canela. Entonces los franceses llevaron la vainilla a todos sus territorios en el Océano Índico, a Reunión, a Madagascar, también a Indonesia, y hoy en día el país que más produce la vainilla natural, que tiene unos 90% de la producción, es Madagascar, ¿sí? Y lo que vemos comparado con los vainillales, el agroforestal en México, tenemos el cultivo intensivo que tendemos de encontrar ahora en diferentes regiones del mundo. Seguimos. Bien, entonces una mapa mostrando los países donde más se produce: Madagascar, Indonesia, China también desde hace un par de décadas produciendo, Indonesia, pero lo que vemos con estos países en verde claro son los países donde hay cada día más interés en el cultivo de la vainilla natural. Entonces, como este es un encuentro de agroecología, seguro ustedes han escuchado de los parientes silvestres del cultivo, donde tenemos ciertos acervos genéticos que usamos para hacer mejoramiento del cultivo. Entonces podemos hablar del acervo genético primario, secundario, terciario, dependiendo qué tan cercanamente relacionados son
estas especies con la especie cultivada. Entonces es interesante mirar el género de vainilla, toda esa diversidad de especies que está en ese género taxonómico, y mirar cuáles son los que más nos interesan con respecto al cultivo de vainilla. Entonces aquí una ilustración de la filogenia del género, y tenemos un grupo filogenético que corresponde a las especies que están en Asia, en África, naturalmente, y estos no tienen aroma, no producen el aroma de vainilla. También tenemos otro grupo que sí está presente en el neotrópico, pero tampoco produce los compuestos aromáticos. Y tenemos este grupo que es la sección Chanata, nombrado por el nombre de vainilla totonata, que sí están aquí presentes en el neotrópico, con la excepción de las Islas Mayores Antillas. Y es en este grupo donde se ubica la especie vainilla planifolia y otras especies que pueden producir frutos aromáticos, ¿sí? Entonces ese es el grupo que nos interesa, que corresponde al acervo genético del cultivo secundario, porque pues el acervo genético primario es la misma especie. Seguimos. Bueno, entonces vamos a mirar un poco de estas diferentes especies, y el primer registro de vainilla en Sudamérica fue hecho por parte de esta señora María Sibila Merian, que fue entomóloga. Ella fue una holandesa que viajó a lo que es hoy en día Surinam, en la colonia de los holandeses al final del siglo XVII. Y ella quería ilustrar los diferentes insectos que ocurrían en el Nuevo Mundo. Ella también, no sé si la conocen, la deberíamos conocer siempre, porque fue ella que fue la primera persona científicamente, quien científicamente descubrió el proceso de metamorfosis en los insectos, ¿sí? Entonces ella aquí ilustrando unas mariposas, y por casualidad, porque a ella no le interesaba tanto las plantas, pero muestra las mariposas sobre una planta de vainilla. Seguimos. Entonces tenemos diferentes registros de la vainilla en Sudamérica, incluso del comercio de la vainilla en Sudamérica, en Cartagena, en Caracas, Darién, Cayán, que es la Guayana francesa, y que de allí se comercializaba también la vainilla y lo llevaban a Europa. Seguimos. Y también otra vez por parte de los sacerdotes en, la provincia de Quito, pero Misiones de Mayos ahora está en el norte de Perú, mostrando de que allá se encuentra y se comercializa especies aromáticos que asocia con el chocolate, incluyendo la vainilla. Entonces aquí en Colombia, ¿qué registros tenemos? Registros históricos. Entonces tenemos la Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada, liderado por José Celestino Mutis, otro nombre que todos deberían conocer. Y en esa expedición se ilustra y describe esta planta y lo nombra como Epidendrum vanilla. Epidendrum es otro género de orquídeas. Ustedes deben saber, y vamos a ver un ejemplo más adelante, de cómo en el campo de taxonomía siempre estamos como ajustando y precisando. Esta es una planta de la especie Vainilla pompona, y esto fue descrito a partir de una colecta por la región de Calarcá, que hoy es hoy en día en el Quindío. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? ¿A qué me he dedicado mucho tiempo durante los últimos 15 años? Visitar los herbarios. Aquí tenemos el herbario del Instituto Humboldt en Villa de Leyva, un edificio hermosísimo, colonial. Aquí adentro todas las accesiones, todas las carpetas que tienen esos ejemplares del herbario. ¿Seguimos? Y aquí les traigo 3
ejemplares de vainilla, en lo cual son 3 muy buenos ejemplares porque vemos cómo han hecho la disección de la flor para que alguien como yo que llego puedo ver esas características de la flor y puedo lograr identificar a cuál especie pertenece cada ejemplar, ¿sí? Entonces, pues cuando yo empecé a hacer los recorridos por los herbarios de Colombia, bueno, y también más allá en Europa también, la mayoría de los ejemplares de vainilla estaban sin identificación, pero creo que hemos ya casi logrado identificar los tonos. Además, y como mencioné al principio, tenemos hoy en día la plataforma iNaturalista y cada día es más importante como un recurso para conocer distribuciones de las especies y realmente precisando dónde se encuentran, pero además encontrando nuevas especies. Alguien sube una foto y un experto dice, eso sí me parece diferente a los que hay, y eso puede liderar a una descripción de una nueva especie. Entonces yo soy la curadora del proyecto en iNaturalista de las vainillas silvestres del mundo. Mucha gente también sube fotos de plantas cultivadas importantes y están subiendo registros a iNaturalista que indica si es cultivada, porque eso ayuda a los científicos. Y lo que vemos es que en los últimos, 5 años se ha subido mucho los registros de vainilla en la plataforma, de todos los grupos taxonómicos me imagino, pero yo estoy siguiendo los de vainilla. Seguimos. Entonces, junto con colegas, con estudiantes de diferentes entidades e instituciones, hemos estado documentando, estudiando taxonomía, ecología, fitopatología, agronomía de las vainillas. Algo muy importante son estas fichas fotográficas donde hacemos la disección de la flor y lo presentamos de forma sistemática para realmente poder conocer o visualizar los aspectos morfológicos importantes para la identificación. También estamos aplicando lo que se llama Código de Barras de la Vida, que es un sistema de identificación molecular de las especies. Ese es un trabajo de mi colega Andrés Navia, que ahora es estudiante, es de Huila, hizo su pregrado en la Javeriana en Cali, ahora es estudiante de doctorado en la Universidad de Guadalajara en México, donde sigue estudiando vainilla. Bueno, entonces a través de las diferentes regiones, México y Centroamérica, Brasil, Colombia y Perú, tenemos diferentes números de especies. Voy a enfocar aquí. Recuerde que estos son las especies, este es el grupo con los frutos aromáticos. Entonces en Colombia tenemos 22 especies de interés en términos de que producen frutos aromáticos. Aquí una ilustración de algunos, esto ya es algo desactualizado, de algunas de las especies que tenemos en el país y se asocian a las diferentes regiones biogeográficas, la costa caribe, la región del Chocó, la región de los Andes. Las vainillas son especies de tierras bajas, no tienden a encontrarse por encima de unos 1500, 1700 metros. Entonces, cuando hablamos de la región andina, estamos hablando de los valles interandinos, la región de Orinoquía y la región de Amazonía. Y hay algunas especies que encuentran en más de una región. Por ejemplo, la pompona, es grandiflora y eso se encuentra tanto en Amazonía como en la región andina. Seguimos. Bien, entonces aquí les presento la especie vainilla vivace, que yo junto con unos colegas, trabajo de maestría de un estudiante de la Universidad del Pacífico en Buenaventura, Francisco Molineros, lo describimos como una nueva especie en 2014, nombrado por don Álvaro Rivas, Vanilla vivace, el agricultor que tiene el terreno en lo cual encontremos esta planta. Y luego de describirlo, yo en el herbario de Kew en Londres encontré este ejemplar
que no tenía identificación, colectado por un gran botánico al principio del siglo XX, y pude identificar esto como esta especie, Vainilla vivace. Seguimos. Entonces, bueno, comenté que también nos interesan las distribuciones. Aquí les traigo una comparación entre Vainilla dressleri, que se encuentra en los bosques húmedos del Chocó y de Centroamérica, y Vainilla caliculata, que está en los bosques secos interandinos, ¿sí? Entonces estamos haciendo activamente este trabajo de documentar sus distribuciones, pero lo que nos interesa es obviamente esta región, y tenemos registros por parte de Alexander von Humboldt en su travesía subiendo el río Orinoco. Entonces, en el libro de Humboldt, escrito en 1819, él dice: la vegetación de Maipures es caracterizada por plantas aromáticas. En la mitad de las cataratas, en repisas de acceso difícil, crece la vainilla. Y allí el señor Bonpland, su compañero, recogió unas vainas muy aromáticas de un largo extraordinario. ¿Okay? Registro histórico. Seguimos. Entonces, yo desde hace 10 años estoy aquí recorriendo la tierra de muchas aguas con mucha alegría y encontrando vainillas. Entonces, les voy a presentar las especies que conocemos hasta el momento de la región. Aquí, este es una especie que se llama Vainilla marovinensis. Cuando primero lo encontré, pensé que era una nueva especie. Eso fue trabajo en colaboración con, no sé si aquí alguien conoce a Teresita García y Misael Mendoza de la comunidad de Remanso. Entonces ellos escogieron el nombre de Vainilla densicoida, ¿sí? Que fue muy bonito, pero como ya he comentado con los trabajos de taxonomía, sigue haciendo ajustes y precisiones, y resulta que otros taxónomos encontraron que era la misma de otra especie. Entonces ahora tenemos que reconocerlo como este nombre, marovinensis. Seguimos. Bueno, me dice que tengo 5 minutos, entonces vamos un poquito más rápido. Y esto Teresita y Misael lo tienen en su jardín allá en Remanso. Y también hay otras comunidades, perdón, no sé qué pasó con esa foto, que ya están empezando, tienen interés en cultivarlo. Seguimos. También tenemos la vainilla pompona, que ya lo he mencionado. Quizás esta es la especie más común, es la que más encontramos en flor. Seguimos. También la vainilla sprucia, que es muy interesante porque tiene esta distribución por los ríos de aguas taninos, el Río Negro y sus afluentes en el sureste de Colombia, el sur de Venezuela, el norte de Brasil. También tenemos esta especie, Vainilla penicillata, que es la especie más rara en el mundo. Solo hay unos 6, 7 registros. Fue descrito en 1965 en el sur de Venezuela, y lo vemos aquí en el ejemplar del herbario, que tiene unas hojas muy chiquitas, y lo he encontrado una vez, y aquí está, venga, aquí se ven estas hojas más pequeñas. Entonces lo conozco aquí en el Guairá. También tenemos Vainilla bicolor, que la primera vez que lo vi aquí en Guairá era en las palmas de Moriche, en Vitina, y luego llegaron y tumbaron esas palmas y perdimos estas plantas, pero sigue en otros lugares. También hay otras posibles especies que todavía no he encontrado en Guainía, pero están en diferentes regiones de Amazonía y Orinoquía. Seguimos. Entonces, una vez que conocemos la diversidad de esas especies, tenemos que buscar estrategias de conservarlos. Entonces, muy brevemente, aplicamos en nuestro trabajo estrategias integradas donde hay conservación in situ, en el hábitat natural, ex situ, en colecciones de germoplasma, que allí incluyo también la parte de los micorrizas, y sitka situm, que es el uso sostenible de estos recursos biológicos. Seguimos. Bueno, y obviamente para conservar in situ
y conservar especies es muy importante conocer sus interacciones ecológicas. Las vainillas obviamente tienen interacciones con sus polinizadores muy específicos, son las abejas amiguitas, las euglosinas, estas verdes que les llegan, también con hormigas, porque las hormigas protegen las flores de posibles herbívoros, y también con unos hongos micorríticos, que son los hongos que proporcionan los nutrientes para las plantas, que es todo otro cuento. Seguimos. Entonces, estas últimas diapositivas voy a pasar muy rápido. Un video de una abeja, pero está bien, podemos pasar. Las hormigas, seguimos. Las micorizas, que son importantes para la germinación de las semillas, pero también se encuentran en las raíces de las plantas adultas y proporcionan esos nutrientes. Y estos hongos micorríticos son un enfoque para conservación éxito en el laboratorio. Seguimos, mira, ya. Bien, y también las micorizas son importantes como estrategia para combatir plagas y enfermedades en el cultivo. Seguimos. Entonces, el trabajo ha involucrado mucha colaboración con comunidades, generando bancos de germoplasma comunitario, cultivación agroforestal y también ciencia participativa. Mucho de lo que he hecho no hubiera sido posible sin tener colegas, colaboradores en campo que me hacen el registro del desarrollo de flores y frutos. Seguimos. Y también, y para terminar, tenemos también, he desarrollado junto con colaboradores diferentes iniciativas para apropiación social de conocimiento, incluyendo estar en escenarios como esto, pero hay un libro infantil que desarrollamos para una comunidad en el Valle del Cauca. Hay una cartilla sobre la vainilla, pero esta foto no salió. Seguimos. Y para terminar, menciono esta guía que hicimos en 2017, ya está muy desactualizada, y con Lizzie estamos trabajando para realmente sacar la guía de las orquídeas de Guainía, pero esto está disponible en línea en la página del Field Museum. Si lo quieren, después les puedo pasar el contacto. Aquí tenemos las especies de vainilla junto con las otras orquídeas. Seguimos. Y bueno, unas publicaciones científicas, seguimos. Y muchas gracias a ustedes por escuchar. Y muchas gracias a todos mis colaboradores en todo el país, en las universidades, pero más que todo en las comunidades con quien yo he colaborado. Bueno, ¿tenemos tiempo para preguntas? Sí. Bueno, 1 y 2. Me parece muy importante el tema que usted tomó al final sobre la creación. Gracias, muy buenos días. Felicitaciones por su exposición, muy interesante, y realmente me gustó mucho saber que nosotros tenemos esa especie tan valiosa aquí en nuestro departamento. Me llama la atención lo que usted mencionaba sobre la creación del banco de germoplasma a través de las comunidades. Yo sé que tener un banco de germoplasma requiere una cantidad de tiempo, dinero, inversión y equipos. ¿Cómo funciona y cómo lo crearon? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Pues aquí en el SENA, con el proyecto que tuvimos con la profesora Lizzie con Senova en 2018, empecemos con lo que hoy en día es el Jardín de Orquídeas. Ese es un trabajo que hay que seguir, lo seguimos hablando. En eso tenía unas especies de vainilla. Entonces, un banco de germoplasma puede ir desde lo más sencillo, que es una colección de plantas, como si fuera un jardín botánico, o podría ser algo mucho más tecnológico, con plántulas in vitro en un laboratorio, ¿sí? Entonces, dependiendo de los recursos disponibles, pues se busca desarrollar lo más apto para las condiciones. Pero algo que siempre hablo cuando llego a las comunidades es que ustedes tienen que conocer su diversidad de vainilla y conservarlo. Entonces, por ejemplo, hay una iniciativa de cultivo de vainilla
muy interesante en Vallesolano, en la costa del Pacífico, en Chocó. Y mi mensaje siempre ha sido con ellos de que tienen que cuidar las plantas madres en el bosque, porque están sacando del bosque para prender los cultivos. Pero asegura que no sacan tanto para acabar con esa planta madre en el bosque. Eso, la ubicación y el cuidado de las plantas madres, es un tipo de banco de germoplasma. Dejamos esas plantas en el bosque, sabemos dónde están, los cuidamos y vamos cortando esquejes para prender el cultivo, ¿sí? Entonces es muy importante. ¿Cómo hace para que el extraño no venga de acuerdo? Gracias. Bueno, gracias. La pregunta que yo tengo es que yo trabajo en campo. Este año pues tuve la fortuna, después de 10 años, de volver a la comunidad de Chátare, que por Luis Guaviare. Es una comunidad muy organizada. En el 2014 pues acá con el SENA, con Jóvenes Rurales Emprendedores en esa época, logramos arrancar un proyecto de cacao, ¿cierto? Entonces ya han cultivado, ya lo están transformando, ya tienen su marca que se llama Yayo, que significa abuela en su idioma piapoco. Y ahorita ellos quieren avanzar, porque les mostré la vainilla, y ellos quieren avanzar a cultivarla, asociarla al cacao. Una comunidad muy juiciosa, dijeron, profe, lo que haya que hacer lo hacemos, pero pues yo acá me siento limitado, pero sé las posibilidades que está trabajando la Universidad Nacional, la Universidad de Antioquia, lo que se está haciendo en el Pacífico, y sí quisiera saber cómo podemos hacer esa apropiación social de ese conocimiento, que ya tenga un valor económico que ayude como a mejorar su chocolate para que lo asocien con cacao y mejore el sabor, como decías tú. Entonces, ¿qué podemos hacer para hacer esa transferencia? Que para eso estamos acá en SENA y las comunidades están dispuestas. Gracias. Invítame. Voy. Con mucho gusto. Sería muy interesante ir a conocer las especies que hay allá. Y para contestar el último comentario de la profesora aquí, cuando estamos pensando en emprender un cultivo de vainilla, es muy importante que, bueno, lo que dije, proteger las plantas, no sacar todo y asegurar que lo que cortamos del monte es algo que va a servir. Yo les presenté varias especies de vainilla que están aquí en el Guainía, pero no todas tienen frutos aromáticos, ¿sí? Entonces, si van cortando unos bejucos pensando, bueno, este es vainilla, voy a prender el cultivo, puede ser que están propagando la que no es, y se acaba con esa especie nativa del bosque y tampoco tiene cultivo. Pero no se puede traer la de Tumaco acá para sembrarla ya como cultivo, las que ellos ya están, no se puede traer la que está entrando en Tumaco también acá. Se podría traer lo que sabemos que es comercial. Exacto. También, sí. Yo creo, y de ahí. Gracias. Su merced, una pregunta en temas de costos. Yo acá en el SENA pues doy información en temas de presupuesto. Entonces el tema es, yo vi en la primera presentación que la vainilla sintética vale 1.7 euros y ya en temas natural vale 7 euros. ¿Qué posibilidades hay para traerlo y comercializarla y cuál es el porcentaje de ganancia que podría dar a la hora de dar un cultivo frente a aquí en el Guainía? Gracias. Bueno, muchos de los cálculos de la parte económica de un cultivo de vainilla están basados en el material comercial, que se sabe que sí tiene mercado internacional. Por ejemplo, el equivalente de VIMA de los Estados Unidos, el FDA, solo permite la importación de vainilla planifolia, no de otras especies, porque las otras especies no han sido estudiadas para ver si realmente son aptos para el consumo humano. Yo creo que sí, pero no lo han hecho, entonces no están certificados. Lo que la recomendación es, y lo que siguieron la iniciativa en Vallesolano, es buscando fuentes de venta o oportunidades de comercialización a nivel nacional. Y aquí en Guainía lo que siempre he recomendado y lo que vemos que Teresita está haciendo o estaba haciendo en Remanso, porque ya se está dedicando a otras cosas, es una transformación del fruto y la venta a los turistas que llegan, ¿no? Yo creo que es importante entender que comercializar empieza muy pequeño, puede empezar con un solo fruto. Se hace un extracto, se vende el extracto en 30 mililitros a los turistas y poco a poco se va desarrollando. Es muy importante de que se considera que
la comercialización de vainilla es algo complementario, se podría ir haciendo en paralelo con otras actividades económicas, ¿sí? Entonces, pues no te comparto exactamente los detalles de lo comercial porque en este caso no creo que está tan relevante aquí, pero lo podemos conversar. El último, me imagino, ¿cierto? Muchas gracias, doctora. Aunque pues tiene que ver mucho con la pregunta que hizo nuestro compañero anterior. La posibilidad, digamos, a mediano o a largo plazo de implementar en Guainía cultivos intensivos de la vainilla. Bueno, vi que algunos la escribían con vainilla y otros sin la i. Entonces no sé cómo para implementarlo aquí en Guainía, ¿sí? Buscando a mediano plazo pues recursos para las comunidades que lo realizan. Muchas gracias. Bueno, monocultivos, o sea, un monocultivo. Sí, mencionaste la vainilla cultivo intensivo, ¿cierto? Quería encontrar una foto al principio del cultivo intensivo en invernadero, ¿sí? Que es lo que han encontrado a través del mundo la forma más eficiente para cultivar la vainilla porque evita la llegada de enfermedades. Pues no llegué a hablar de la parte de enfermedades, que es algo muy importante en el cultivo de vainilla. Pero eso obviamente construyendo invernaderos, teniendo un manejo adecuado de la parte fitosanitario implica inversión. Entonces eso hay inversión en infraestructura, pero totalmente factible. Lo que tendríamos que mirar es, por ejemplo, con el calor y la humedad que hay aquí en la región, pero en el sur de Ecuador, en la región del Oriente, que es la parte amazónica de Ecuador, conozco unos cultivos intensivos. También en Santo Domingo, en la costa pacífica de Ecuador, que es más cálido realmente, porque más seco. Entonces, creo que sí es posible, pero como empezando con cualquier nuevo cultivo, mucha experimentación, que los campesinos, agricultores son expertos en eso de experimentar. Yo te hago una pregunta. ¿Cómo voy? Va bien. Sí, claro. Gracias. Sí. Una pregunta. Para finalizar. Vamos a hablar después. ¿Listo? Sí, Bueno, gracias. sí, okay. No, porque me da pena con mis compañeros. Muchas gracias a todos, gracias por su interés.